Hola, ¿cómo andan? Bueno, les doy la bienvenida a todos y un poco la propuesta para que trabajemos hoy es el concepto, la idea de síntoma. Quería comentarles un poco que la idea sería no entrar en grandes cuestiones técnicas, sino simplemente hacer algunos comentarios en lo referido a lo que implica la idea o el concepto de síntoma para el psicoanálisis y cómo dentro de lo que es la propuesta psicoanalítica, la propuesta clínica psicoanalítica, em, dependiendo cómo leamos esta y otras cuestiones que vamos a ir anudando en otros videos, otros conceptos, se imparten, digamos, clínicas completamente distintas. Lo que podemos pensar en realidad del síntoma, o por lo menos desde dos perspectivas, sería por un lado la propuesta freudiana y por otro lado me gustaría mencionar un poco la propuesta de Lacan, que es un poco la propuesta a la que yo y otros colegas adherimos, y desde el lugar desde donde leemos el trazo del sujeto, del trazo sufriente, la angustia con la que el paciente viene a nuestra consulta. Freudiana, digamos que durante mucho tiempo Freud trabajó con la idea de un aparato psíquico, porque en realidad estas cuestiones hay que entramarlas con otras, ¿no? Eh, y él planteaba una cuestión que tiene que ver con un aparato psíquico que está motorizado por un monto de energía. De hecho, el síntoma planteado por él como una de las formaciones de lo inconsciente, viene a ser algo así como una respuesta o una solución de compromiso frente a un conflicto pulsional. Lo que cabe destacar en este sentido es que este conflicto pulsional es entendido en términos energéticos. Pasa algo similar, y lo digo ahora porque también lo vamos a anudar más adelante con la idea de lo inconsciente y la transferencia. La transferencia también es pensado un poco en estos términos. Si seguimos un poco esta lógica planteada por Freud, lo que podríamos pensar es que el paciente de alguna manera, porque esto también lo podemos pensar cotidianamente, el paciente viene con una angustia, el paciente viene a consultar por algo que le está ocurriendo, por un movimiento, por una vacilación, por una desestabilización, hay algo que se está poniendo en juego, no se sabe bien qué. Bueno, en este sentido podremos pensar que viene a ver de qué se trata este síntoma. Esto encierra un problema porque en realidad para Freud se le plantea como problemática en su clínica la idea de que en el propio análisis se crea de alguna manera un nuevo síntoma. Él planteaba que de alguna manera el amor, en relación a lo que es la idea de la transferencia, puede venir a ser también un síntoma creado por el propio análisis. En este sentido, son cosas que pasan y no estaría tan alejado de lo que ocurre comúnmente o cotidianamente en nuestra práctica con los pacientes. Y acá tenemos una de las primeras diferencias que podríamos marcar entre la propuesta de Freud y la propuesta que luego viene a ser Lacan, porque me parece que son dos lógicas y dos físicas completamente distintas. Si pensamos que, o digamos, si un analista piensa que lo inconsciente es algo que el paciente tiene dentro suyo y que de alguna manera el trabajo terapéutico, el trabajo analítico viene a ser desentramar estas representaciones que el paciente tiene reprimidas y guardadas para exteriorizarlas, no está ni bien ni mal, es un tipo de clínica que lo podremos pensar. Eh, Eso es si nosotros pensamos lo inconsciente como un reservorio, como un campo, como un lugar, pero lugar en términos físicos, en donde van a parar de alguna manera las representaciones, que son desalojadas de la conciencia porque generan conflicto, porque generan angustia. Esta es un poco a grandes rasgos la propuesta freudiana. Con Lacan la cosa se modifica un poco bastante, porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto o la idea de realidad en la propuesta lacaniana es cuántica y deja de ser más una física newtoniana, más una física clásica. Es decir, que sea cuántica, ¿qué quiere decir?
que sea cuántica, para no entrar en grandes cuestiones técnicas, que por ahí ahora no vienen al caso, quiere decir que hay una famosa frase que dice que el observador, en la física cuántica, el observador crea la realidad. Entonces lo que podríamos pensar es que en realidad va a depender de cómo cada analista lea el trazo de ese sujeto. Es decir, dependiendo de cómo el analista escuche, lea ese sufrimiento, esa angustia, es de alguna manera el camino o la dirección que va a tomar ese análisis. Lo interesante de esto es que el analista, que no es la persona que está atendiendo, sino que es una función, es un discurso, por decirlo de alguna manera, pasa a formar parte del concepto de lo inconsciente, pasa a formar parte también del concepto de transferencia y pasa a formar parte del concepto de síntoma. Lo que hace Lacan con esto es, de alguna manera, pienso, abandonar, si bien lo estudia, es abandonar la idea energética de Freud e introducir la noción de significante. Durante algunos seminarios, sobre todo los primeros seminarios, hay referencias de Lacan a esto de que, bueno, de alguna manera el síntoma viene a ser como un significante o una palabra amordazada. Y acá me parece que hay un error, no por lo que dice Lacan, sino por cómo se lo leyó. Esta idea de que también es una idea, me parece que es errónea, lo podríamos pensar, esta idea de que todo lo no dicho pasa de alguna manera a exteriorizarse vía síntoma, que también podríamos pensar de qué síntoma hablamos, porque para nosotros no es lo mismo el síntoma en términos analíticos que, por ejemplo, el síntoma para la medicina o el síntoma para la física, por ejemplo. Entonces, o la idea relacionado, digo, esto con la idea del cuerpo, ¿no? Lo fundamental creo que es la pregunta acerca de qué quiere decir hablar. Porque en realidad, si lo pensamos desde esta propuesta, desde la propuesta de Lacan, nosotros de alguna manera estamos hechos, el discurso está hecho de lo no dicho, por así decirlo, porque decirlo todo es materialmente imposible, esto él lo aclara muchísimas veces. Tampoco estamos diciendo que hablar, en términos cotidianos lo digo, no alivia un poco el sufrimiento. Muchas veces hay muchos pacientes que vienen no a analizar grandes cosas, sino a descargar y aliviar un poco la angustia. Esto es cierto y forma parte de nuestra clínica cotidiana. Lo importante, me parece, es que si bien los síntomas pueden ser físicos en este sentido o estar relacionados al cuerpo, es importante destacar que la noción de significante nos viene a decir que el síntoma implica siempre un discurso, que lo que se analiza es el trazo de ese sujeto, de ese dolor, de ese sufrimiento, pero en términos de un discurso. Y el analista forma parte de eso, porque vía su lectura, como decíamos hace un rato, en función de lo cuántico, crea esa realidad. Por último, me parece que hay que hacer una diferenciación con los síntomas en relación a la idea más psiquiátrica, a los manuales y a los criterios diagnósticos. No tiene el síntoma en este sentido, tal como lo pensamos nosotros, no tiene nada que ver con aquello que puede ser objetivable, es decir, que pase por los sentidos. Los criterios diagnósticos en psiquiatría muchas veces tienen este matiz que tiene que ver con aquello que el psiquiatra ve o con aquello que el psiquiatra escucha, pero en términos del cuadro que el paciente presenta. En este sentido, también se pueden llamar síntomas. Creo que esta es una forma un poco reducida, era la idea de hacer un breve comentario sobre esto y marcar algunas posiciones diferentes de cómo podemos pensar el mismo trazo del sujeto desde clínicas distintas, cómo esto de alguna manera se va creando de manera distinta. Así que espero que les haya gustado el video y los espero la próxima.